Bienvenidas a esta jornada Buscando el Equilibrio, Igualdad y Conciliación de los Usos del Tiempo, que organizamos la UNAF junto con la Asociación Salud y Familia. Esta asociación, Salud y Familia, es una entidad miembro de UNAF y que lo hacemos gracias al apoyo, siempre con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Como tenemos además el honor y el gusto de contar con la presencia de Patricia Pezunartea Barrio, que es la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de este ministerio, a la que agradecemos profundamente que haya hecho un hueco en su apretadísima agenda para acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Patricia. Siempre que te llamamos estás al otro lado del teléfono, pero sabes que también en todo momento puedes contar con la UNAF para cualquier cosa que necesitéis. Bien, como os he dicho, es la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio y le agradezco no solo el que esté hoy aquí entre nosotras, sino la consideración que tiene permanentemente este ministerio, muchas veces a través de su persona con UNAF, que considera que es una organización clave de la sociedad civil en el ámbito de las familias. Muchas gracias, por lo tanto, reitero, por acompañarnos hoy. Supongo que casi los que estáis aquí y los que estáis aquí, perdonar, estoy acostumbrada a hablar en femenino, que casi siempre son mujeres las que acuden a estas jornadas, pero la verdad es que la presencia de varones me encanta que estéis aquí. Bueno, la Unión de Asociaciones Familiares es una organización sin ánimo de lucro, de utilidad pública, de ámbito estatal, que trabaja por los derechos y el bienestar de las familias desde hace ya más de 30 años. Quiero recordar que fue fundada y creada por Ana María Pérez del Campo, que fue una visionaria, lo digo siempre, y que pensó en el momento que había un cambio social, empezó la ley del divorcio y la ley y otras muchas leyes que iban a dar lugar a una diversidad familiar y creó la Unión de Asociaciones, fundó la Unión de Asociaciones Familiares y desde entonces, desde hace 30 años, venimos trabajando en este campo. Como os he dicho, como os digo, esta organización la forman 21 organizaciones sociales dedicadas a diversos ámbitos siempre dentro de ámbitos que tienen mucho que ver con la familia. Tenemos salud, como en este caso Salud y Familia de nuestras compañeras, educación, igualdad, lucha contra la violencia de género, infancia, jóvenes, personas mayores, discapacidad, etc. Es decir, trabajamos siempre con la diversidad familiar. Desde el inicio, UNAF siempre ha mantenido un firme compromiso en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Hoy, después de 30 años en esta lucha, y a pesar de que indiscutiblemente hemos avanzado mucho, sin embargo, creo que todavía no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir luchando para conseguir esta realidad real entre hombres y mujeres. Lo hemos conseguido sin duda a nivel legal, hasta ahí podíamos llegar, pero la igualdad real todavía queda un tramo por conseguir. Indiscutiblemente, uno de los asuntos que más nos preocupa o de los temas que más nos preocupa y que se ha convertido para nosotras en una cuestión urgente es la de la conciliación y la de la corresponsabilidad. Porque, como sabéis, ella atraviesa los derechos, los proyectos vitales y el bienestar de las personas. De ahí que durante mucho tiempo vengamos realizando una importante labor de incidencia política que en estos últimos años se ha visto reflejada en nuestras aportaciones y propuestas a la futura ley de familias que sacará este ministerio, que tengo que deciros que hasta donde conocemos, que no es mucho, pero sí algo, muchas de nuestras aportaciones nos han venido diciendo que han sido aceptadas y se plasman en esta nueva ley. Por lo tanto, de nuevo, gracias al Ministerio. Indiscutiblemente, estas aportaciones que ha hecho UNAF están basadas en evidencias científicas que lo aportan las investigaciones que hemos venido haciendo a través de nuestra organización. La primera la realizamos ya en el 2019 con el apoyo entonces del que se llamaba Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consistió en un análisis comparativo de las políticas de conciliación en la Unión Europea.
Allí nos permitió conocer qué políticas hay por Europa en las familias y cuáles eran las nuestras, que indiscutiblemente no eran muy loables. Pero nos inspiró y fue un contexto que nos permitió seguir luchando para no estar a la cola de todas estas leyes. La segunda investigación corresponde a la que hemos hecho recientemente, que es corresponsabilidad y conciliación en la vida laboral, personal y familiar en España, desigualdades y transformaciones después de la COVID-19. Esta la hicimos en colaboración con la UNED y también con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agencia 2030. Y arroja como principal conclusión indiscutiblemente un cierto retroceso en el bienestar personal y familiar. Tendríamos muchos datos para destacar que hemos venido sufriendo y notando la falta de corresponsabilidad y conciliación que hemos podido ver a lo largo de este proceso espantoso que hemos vivido, que ha sido la COVID. Y hemos visto que el papel de las mujeres ha sido vital y ha superado al papel de algunos varones, y quiero decir siempre algunos, porque en este caso nunca se generaliza, hay algunos que se implican de una manera espléndida, pero podríamos ver que ha pesado más el trabajo que han realizado las mujeres durante este tiempo que el trabajo que han realizado los varones. Y me estoy basando en cifras, no en algo que digo porque sí. No os voy a llenar de cifras porque no viene al caso, pero algunas no me queda otro remedio que decírosla. Un 40% de las personas con menores a cargo señala que la pandemia ha conllevado un aumento del tiempo dedicado al cuidado. E insisto, sin embargo, la corresponsabilidad durante este tiempo, vuelvo a insistir, no se ha alcanzado. El 62% de los hombres, sin embargo, señala que ha sido similar, pero en cambio el 37% de las mujeres opinan distinto. Bien, la falta de conciliación y corresponsabilidad tiene efectos muy claros en el caso de las mujeres. Las mujeres presentan mayores niveles de agotamiento, lo que repercute, sin duda, en su salud y, por supuesto, también en sus oportunidades laborales. Cuando hablamos de conciliación, estamos hablando de conciliar el tiempo dedicado no solo al ámbito laboral y familiar, sino fundamental también al ámbito personal. Un tiempo que no tiene los mismos usos. Estoy hablando con conocimientos científicos, no hablo de manera porque a mí me parezca así, pero no son los mismos usos en hombres y mujeres. Los hombres dedican más tiempo al trabajo remunerado, mientras que las mujeres no, 6 horas y media. En cambio, las mujeres emplean 4 horas y media al hogar y a la familia, y los hombres, insisto siempre, algunos hombres, 2 horas y media. Las mujeres dedican más tiempo al cuidado, muchísimo menos tiempo, por ejemplo, dentro de su vida personal, al deporte, a sus propias actividades, a sus aficiones, tiempo libre que mayoritariamente sí tienen los varones. Estos usos de tiempo evidentemente no son causales ni responden a una elección libre y personal, sino que tiene mucho que ver, sin duda, con las condiciones de vida y con las desigualdades de género. Y además tiene consecuencias sobre las mismas oportunidades. No tienen las mismas oportunidades los hombres y las mujeres a lo largo de su vida. Tampoco sobre la vida familiar. Bueno, impulsar, y es a lo que vamos, el equilibrio de los usos del tiempo a través de las políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad desde un enfoque, y esto es fundamental, de igualdad es imprescindible para el bienestar de las personas y para el progreso colectivo. Dada la magnitud de todo lo que está en juego, es hora de dar ya respuestas integrales a los desafíos que se presentan, y hay que darlos de forma clara y urgente. Es hora ya de apostar por políticas públicas que fomenten esa conciliación corresponsable y que nos permita a todas las personas, hombres y mujeres, alcanzar un cierto equilibrio en nuestras vidas laborales e, insisto, personales y familiares. De ello dependerá
el futuro sostenible de los derechos de todas y de todos, y que estos derechos estén realmente garantizados. Espero que la jornada sea fructífera, os aclare muchas cosas, os sintáis a gusto entre nosotras y reitero mi agradecimiento, y también quiero agradecer nuevamente a Salud y Familia, que siempre cuenta y está ahí con UNAF, gracias a su directora, gracias a su presidenta Asunta, que hoy también nos acompaña, y por supuesto muchísimas gracias a las ponentes que hoy nos van a ilustrar y que van a conseguir que seamos capaces de entender, si es que nos hace falta, la necesidad de esta corresponsabilidad y conciliación. Y sin más, muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia. Cedo la palabra, creo, a Asunta Vaya. Cuando quieras, amiga y compañera. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, Ascensión, por tus palabras. Quiero saludar a doña Patricia Bezunarte, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y, como ya nos ha anunciado, esta es una jornada titulada Buscando el equilibrio, igualdad y conciliación en los usos del tiempo, que organizamos conjuntamente nuestra asociación Salud y Familia y UNAF. Como nos ha dicho, esta es la segunda jornada de una nueva serie que ya estamos celebrando en Madrid, después del éxito que tuvieron las jornadas Maternidades Vulnerables a lo largo de 8 ediciones sucesivas celebradas en este mismo espacio. La misión de nuestra asociación Salud y Familia es promover la equidad de acceso de la pluralidad de familias y mujeres, y especialmente de aquellas en situación vulnerable, a los bienes públicos, sanitarios, educativos y sociales. Nuestra voluntad de participar activamente en los procesos de cambio social y en la configuración de las agendas públicas a favor de la igualdad de oportunidades y de la diversidad, tanto en España como en Europa, viene de lejos. Así, la iniciativa y el impulso de nuestra asociación para la celebración de esta jornada corrobora nuestro compromiso a favor del desarrollo humano y social y de uno de sus pilares básicos, la atención y el apoyo a los grupos de población vulnerables, aplicando la lente de la equidad de género y estándares de excelencia y adaptación al contexto social. Nuestra entidad piensa y actúa desde una visión contemporánea consistente en mitigar la fe en el conocimiento heredado para así cultivar la voluntad de seguir conociendo y observando. Por eso hemos aceptado que no existe nada parecido a la unidad de estilo en la forma de vivir las situaciones de vulnerabilidad. Nos inspira un principio inclusivo de la diversidad de experiencias y elecciones que realizan las mujeres y las familias, y trabajamos de forma constante para ampliar su abanico de oportunidades. Este enfoque de equidad de género y de equidad social forma parte de nuestros principios fundacionales, pues consideramos que la unidad de medida de la justicia en todas las esferas de la vida y de la sociedad es el trato que reciben las personas vulnerables. Esta maldita pandemia ha puesto de manifiesto que todo nos puede ser arrebatado en cualquier instante. No hay nada que no se pueda perder. Las imágenes convencionales de fuerza y debilidad se han dislocado y se abre paso la comprensión de que la respuesta a la necesidad de atención que los seres humanos tenemos en situaciones de vulnerabilidad y adversidad es el canon de todas las respuestas. Por ello, proporcionar el albergue y la atención necesaria que permiten a cada mujer y a cada familia discernir su mejor elección en circunstancias adversas es un bien radical.
la Asociación Salud y Familia ha sido pionera en la configuración de políticas de usos del tiempo y ha dado cabida desde su fundación a las múltiples perspectivas culturales desde las que se mira a las mujeres y las familias de todos los orígenes y estructuras, pues la forma en que pensamos y nos enfrentamos a la vulnerabilidad, a las privaciones y a la adversidad de las mujeres y de las familias en desventaja, decide e incide sobre el futuro colectivo. También en este aspecto, la pandemia nos ha mostrado que como seres humanos vamos en el mismo barco. Para acabar, quiero agradecerles su interés y participación en esta jornada y reiterar nuestro reconocimiento a todas las instituciones que nos han prestado apoyo. Y deseo alentarles en el trabajo que hoy tenemos por delante, pues es mediante el conocimiento riguroso y abierto y el diálogo sin reservas que podremos seguir construyendo voluntades cívicas y profesionales que apuesten a largo plazo por el bienestar de las mujeres y de las familias de todos los orígenes y por el sostenimiento de la vida humana, que, como tendremos ocasiones de escuchar esta mañana, está estrechamente vinculado a nuestros usos del tiempo. Muchas gracias y cedo la palabra a doña Patricia Bezunartea Barrio, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Bueno, pues buenos días, muchas gracias Asunta, Ascensión, gracias a la Asociación Salud y Familia y a UNAF por invitarnos al Ministerio, a la Dirección General, a participar en la inauguración de esta jornada, que aborda un tema que ocupa y preocupa tanto a nuestra sociedad y, por tanto, al Gobierno. Como es en este caso el uso que hacemos del tiempo, las necesidades de conciliación y corresponsabilidad para hacer compatibles las distintas esferas de nuestra vida, pero además analizándolo con una perspectiva de género, como ya se ha comentado en esta mesa. La conciliación es, sin duda, una de las problemáticas sociales de mayor trascendencia en los últimos años, que mayor impacto tiene en la vida de las personas, que además despierta una creciente demanda de la ciudadanía, derivada básicamente del nuevo papel en términos históricos que las mujeres estamos teniendo en la sociedad y en la economía, y también de un cambio en la familia hacia un modelo democrático de organización familiar en la que se aspira a compartir de forma igualitaria las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Esto, que es algo que históricamente hemos venido poniendo encima de la mesa, y como también se ha comentado aquí, ha sufrido una nueva vuelta de tuerca, yo creo, en la época que hemos vivido con la pandemia. Y desde mi punto de vista ha tenido dos consecuencias. Primera, que este tema vuelva a estar en la agenda de una manera muy clara. Y segunda, que el debate que veníamos manteniendo, que desde el movimiento feminista y asociaciones familiares se venía reclamando, se vuelva inaplazable. Es decir, en este momento tenemos que abordar cuestiones como la corresponsabilidad y la conciliación para poder mejorar como sociedad y para seguir avanzando en esta línea. Porque este tema, como comentaba antes, este tema de la necesidad de flexibilizar la jornada, la necesidad de profundizar en la conciliación y la corresponsabilidad, ya estaba siendo una demanda antes de la pandemia. Como sabéis, antes de la COVID, casi 7 de cada 10 personas ocupadas no disponían de ninguna flexibilidad en la fijación o ordenación de su horario laboral, y apenas el 13% podía fijarlo libremente y el 15% manifestaba que puede adaptar su jornada dentro de ciertos límites. En cuanto al teletrabajo, también este ha sido un tema que se ha puesto encima de la mesa de una manera muy evidente durante la pandemia, aunque es verdad que tiene sus luces y tiene sus sombras. Pero pese a ello, pese a que durante la pandemia se volvió no una realidad, sino la realidad de una buena parte de las personas trabajadoras en España, pese a eso, 6 de cada 10 personas desearían trabajar de forma híbrida en este momento, pero la realidad es que apenas un 7,5% de personas ocupadas tienen la opción de teletrabajar de forma habitual, un 5,3% de forma ocasional,
aunque es cierto que en el caso de las personas que trabajan por cuenta ajena, estas cifras son superiores. Casi un 33% de personas autónomas utilizan alguna fórmula de teletrabajo, especialmente las mujeres, frente al 10% de personas asalariadas. El teletrabajo sigue siendo una opción residual en el mercado de trabajo por cuenta ajena y está algo más introducido en el ámbito del trabajo autónomo. Y a pesar de ello, el teletrabajo, yo creo que, o las opciones de teletrabajo han venido para quedarse. El otro día me comentaba una persona cercana, muy joven, que le habían hecho un contrato internacional. Y esto significa que no tienes sede, que estás en tu casa, trabajas por proyectos y puedes estar en cualquier parte del mundo trabajando. Esto seguramente es algo incipiente, pero sin embargo en gente joven está empezando a ser una realidad, ¿no? Y una realidad que sin duda se generalizará. Otro aspecto que me gustaría destacar son esas diferencias que ya se han señalado aquí entre hombres y mujeres en cuanto al uso del tiempo en términos de corresponsabilidad. Lo ha dicho antes Ascensión, las mujeres dedicamos 2 horas más al día a tareas vinculadas a los cuidados, a tareas domésticas, a cuidado de familiares, etc. Y esta realidad sociológica nos debe llevar a superar la cultura derivada de la división tradicional de los roles de género, que si bien está generalizada la opinión de que esto debe ser así, todavía tenemos un amplísimo trecho de mejora en la práctica, porque esto debe ser así, debemos superar esa cultura derivada de esos roles tradicionales, tanto de una perspectiva individual, es decir, desde la voluntad de hombres y mujeres para compartir esas responsabilidades, como desde una perspectiva de voluntad social de promover un nuevo marco de convivencia más acorde con estos modelos y estilos actuales de vida familiar. Porque nuestra sociedad todavía prioriza el trabajo y sitúa los demás aspectos en los márgenes, dejando a lo personal y a lo familiar un espacio cada vez más reducido y mucho menos atendido de lo que debiera ser y de lo que desearíamos, a costa muchas veces de la salud física y emocional de las personas que tienen estas responsabilidades familiares, que fundamentalmente, como sabéis, somos las mujeres. Este marco más favorable a lo personal y familiar, además, no debe recaer únicamente en las familias, que de alguna forma somos quienes hacemos en nuestra vida cotidiana pues, a veces encaje de bolillos para poder tirar para adelante con las múltiples exigencias que tenemos. La falta de conciliación y corresponsabilidad familiar y laboral tiene efectos negativos que no solamente tienen consecuencias en cada una de las familias, sino que tienen consecuencias estructurales, como es la natalidad, por ejemplo, y que eso lleva pues, a otros debates que a priori parece que no están vinculados, pero sí, como es el sostenimiento del sistema de pensiones u otros debates que ahora mismo están muy de actualidad. Se tienen menos hijos más tarde, incide también en las relaciones familiares y de pareja en la medida en que este tipo de cuestiones pueden ser fuente de conflicto y en la propia relación con los hijos e hijas por las dificultades para atender su cuidado, supervisión y atención. Es decir, el coste de la no conciliación lo paga el conjunto de la sociedad, con lo cual la responsabilidad pública también está en este tipo también tiene que tener en cuenta esto en las decisiones que se toman. Y por eso este Gobierno viene apostando claramente por la conciliación y la corresponsabilidad. Desde el 1 de enero de 2021, padres y madres tienen derecho al mismo periodo de permiso de 16 semanas por nacimiento y cuidado de hijos e hijas, lo que nos sitúa muy por encima del mínimo de 10 días de permiso retribuido que fija la Directiva Europea en esta materia. También se aprobó a finales de 2020 una nueva regulación del teletrabajo, más allá de la urgente necesidad organizativa derivada de la pandemia, como una oportunidad para introducir cambios en las formas de organización del trabajo que redunden en la mejora de la prestación de servicios, en el bienestar de las personas trabajadoras y en los objetivos sostenibles de la Agenda 2030, incluyendo aquellos vinculados al cambio climático. Pero esta oportunidad, como todas las oportunidades, también tiene sus riesgos y creo que tenemos que avanzar para que esto no suponga un nuevo lastre que recaiga nuevamente en las espaldas de las mujeres y de las madres. Otra de las cuestiones necesarias, otra de las bases necesarias para facilitar esta conciliación es la oferta de servicios de apoyo para el cuidado y educación en la primera infancia, así como la atención a personas mayores o personas en situación de dependencia, para los que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, está mejorando la dotación presupuestaria e impulsando planes específicos,
como puede ser el plan Corresponsables o el plan Me Cuida, pero también como es el esfuerzo que el Gobierno está haciendo por mejorar y adaptar el plan de choque para la dependencia, de forma que se reduzcan listas de espera, que estas situaciones no recaigan en las familias hasta que las administraciones públicas puedan responder, y además en una transformación del modelo de cuidados de larga duración que ponga más el foco en la persona y las necesidades y que suponga un compromiso reforzado del Gobierno y del Estado para abordar estas cuestiones. Las estadísticas señalan que somos las mujeres quienes de forma muy mayoritaria nos ocupamos de las tareas de cuidado de hijos e hijas mayores, personas cercanas con discapacidad o con algún tipo de enfermedad. Y esta falta de oferta suficiente, asequible, accesible y de calidad lleva a un número considerable de mujeres a dejar total o parcialmente, de forma temporal y a veces de forma definitiva, su actividad laboral o profesional, con efectos económicos negativos a largo plazo, además, porque esto supone luego tener peores pensiones y tener peores condiciones de vida para estas mujeres. Esta situación, y no quiero dejar de mencionarlo, es especialmente complicada para las familias monomarentales, donde no existe la posibilidad de esa responsabilidad compartida de pareja en tareas de cuidado y atención a hijos e hijas, y que por tanto se ven doblemente afectadas por la problemática de la conciliación familiar, laboral y personal, y tienen un incremento de sobrecarga personal y psicológica que ello conlleva. Como ya ha mencionado Ascensión, estamos culminando los trabajos de elaboración de una ley de familias que contemplará la conciliación corresponsable como un derecho y contendrá medidas de mejora en materia de permisos o servicios de apoyo. En este momento la ley está negociándose en el Gobierno, ya hay un borrador de anteproyecto de ley. Hay un compromiso por parte que la ministra ha expresado públicamente de que en septiembre, en torno a finales de septiembre, podamos aprobar esta ley en primera vuelta. Y bueno, pues es una ley a la que hemos dedicado mucho trabajo, también mucho cariño, y que esperamos que permita alcanzar el máximo que sea posible de cobertura, no solo de reconocimiento a esa diversidad familiar, que es uno de los objetivos de la ley, que ya existe en nuestra sociedad y es simplemente sancionarlo en una norma, dar a todas las familias los mismos derechos, y por otro lado, mejorar la protección a las familias para acercarnos a esa media europea de la que estamos todavía tan lejos. La ley, a partir de septiembre, a partir de que se apruebe en primera ronda, tendrá una consulta pública para introducir todas las mejoras que se consideren oportunas, y os animo a que estéis pendientes, seguro que lo vais a estar, y que podáis hacer todas las aportaciones en ese momento en todo el proceso y toda la capacidad que tengáis de influir para mejorar los términos de la ley en toda la tramitación parlamentaria, que seguro que es mucha. Todo esto tiene que ir además con un cambio de la sociedad en su conjunto. Este foro es un foro convencido de estas cosas y siempre es muy fácil hablar aquí y estoy segura de que estaremos de acuerdo en muchísimas cosas, pero tenemos que trabajar también para implicar de una manera real y efectiva al mundo empresarial, a los agentes sociales, a los medios de comunicación, a la sociedad civil, al conjunto de la sociedad, para promover una cultura, que es un poco de lo que estamos hablando, de promover un cambio cultural que realce el valor de lo personal y lo familiar, de los cuidados, que busque la igualdad de oportunidades real entre hombres y mujeres desde la perspectiva de género, que respete la diversidad familiar, funcional, personal y que defienda el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Esto es algo que algunas de estas cuestiones sabéis que están en el debate público y no siempre de la forma que nos gustaría que estuvieran. Este debate considero que ya era urgente antes de la pandemia, pero como decía al principio, se ha vuelto inaplazable. Cuestiones como las oportunidades que puede dar el teletrabajo, la flexibilidad horaria, han tenido un empuje en esta etapa que seguramente es mucho mayor del tiempo que nos hubiera costado introducirlo en la agenda y hacerlo realidad si esto no hubiera pasado. Efectivamente, ha sido un momento muy difícil para mucha gente, sobre todo para las familias y para las personas más vulnerables, que están en peores condiciones en relación con el trabajo, con su situación socioeconómica, etcétera. Pero creo que
una vez que lo hemos pasado, una vez que hemos hecho el esfuerzo de trabajar para que aquello no supusiera un impacto muy grave e irreversible en la sociedad, tenemos la obligación de aprovechar la oportunidad que esto nos da para abrir una nueva etapa, desde luego, basada en derechos. Tenemos, por lo tanto, que sacar lecciones, asentar cambios y convertirlos en oportunidades. Pero más allá de las leyes es importante avanzar en un cambio de mentalidad a todos los niveles, por lo que será imprescindible seguir trabajando, como viene haciendo UNAF y la Asociación Salud y Familia con vuestras actividades y vuestro trabajo, sumando esfuerzos para analizar problemas, plantear alternativas para crear de forma conjunta un entorno más favorable, mejorar el conocimiento de la realidad. Sin ello no podemos desarrollar políticas públicas sólidas. Necesitamos saber qué pasa, saber dónde están las mayores dificultades para afrontarlas de una manera eficaz y eficiente, porque el objetivo común es poder desarrollar nuestra dimensión familiar y personal con mayores cuotas de libertad, igualdad, equidad y responsabilidad para que el trabajo no resulte incompatible con la vida personal y familiar. Nada más, muchas gracias. Espero también que la jornada sea muy fructífera y que seguramente tengamos muchos momentos más de encontrarnos.